Bueno, buenas tardes. Bon après-midi. Antes de nada, pues bueno, darle gracias a Dios por poder estar aquí con vosotros. Merci au Seigneur de pouvoir être ici parmi vous. Gracias a Dios porque nos ha cuidado en el viaje. Merci au Seigneur parce qu'il a pris soin de nous pendant les voyages. Sobre todo gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, Et surtout, merci à Dieu pour son Fils Jésus-Christ. por medio del cual pues, aquí estamos con una vida nueva. Parce que nous pouvons avoir une nouvelle vie grâce à lui. La verdad que me cuesta esto de que me traduzcan, C'est difficile pour lui de quelqu'un les traduire. pero bueno, con la ayuda de Dios, por supuesto, siempre pues intentaremos poder expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mais le Seigneur va nous aider. Como cristiano, En tant que chrétien, creo firmemente que los cristianos vivimos de las experiencias con Dios. les chrétiens, nous avons des expériences avec Dieu. Y hoy tuvimos una experiencia en el viaje de España a Francia. Et aujourd'hui, ils ont une expérience pendant le voyage de l'Espagne à la France, Que a la vez fue una confirmación que ça a été en même temps une confirmation de lo que yo pues tenía que expresar de Pues ce aquí. qu'il voulait exprimer, ce qu'il avait dans son cœur. después de que nos pasó la experiencia que ahora vamos a contar. Après de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, Veníamos en el camión dans les camions, y durante una hora no hablamos, ils ont resté pendant une heure sans parler. simplemente en el tiempo que el conductor podía permitir el mirarme y yo a él, Seulement, ils se regardaient entre eux, solo nos mirábamos, mais ils ne parlaient pas. pero creo Mais ils croient que pensábamos lo mismo. qu'ils ont pensé la même chose. Darle gracias a Dios. Remercier le Seigneur. ¿Qué nos pasó? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Veníamos cerca de la frontera, Ils étaient près de la frontière. la policía nos para, La police les ont arrêtés. el camión no iba muy en orden, Les camions, il était un peu lourd. nos dicen que aparquemos Ils ont dit de s'arrêter, de se mettre en côté y que nos inmovilizan el camión. et qu'il allait mobiliser les camions. Una serie de situaciones que pasaron Des allí choses compliquées, un peu difficiles. y bueno, empezaron con una denuncia, con unos trámites. Ils ont commencé à faire des papiers. Ya estaba todo en marcha Mais tout a commencé. y la gente me dijo Mais tout de suite, que me pusiera en contacto con alguien sigue, yo te traduzco la frase. que pudieran enviarnos un camión para descargar la mitad del camión. Ah, ils ont dit d'appeler quelqu'un pour pouvoir passer la moitié des choses qu'il y avait dans les camions dans une autre camion différente. Yo saqué el teléfono Il a pris le téléphone pour y le appeler dije quelqu'un. que iba a llamar al pastor de mi congregación. Il a dit appeler le pasteur de son église. Y a partir de ahí como que empezó una conversación. Et à racine de ça, ils ont commencé à parler. Que permitió que yo le pudiera dar discutir. testimonio. Et ça lui a permis de pouvoir lui raconter son témoignage, Decirle quiénes somos, de lui dire qui il est, qué qui creemos est-il, qui en quoi il croit y qué hacemos. et qu'est-ce que nous faisons. Cuando acabamos de hablar, pues la gente nos dijo que nos fuéramos para el camión. Après avoir fini la conversation, Nos llamó a los 10 minutos après 10 aproximadamente minutes, ils l'ont appelé à nouveau. y nos dijo que su familia era cristiana Ils evangélica. ont dit que sa famille était des chrétiens évangéliques aussi. Yo le pregunté si él era cristiano. Parce que lui, il a posé la question au policier s'il était chrétien. Me dijo que no, Il a dit non, pas du tout, pero que creía. mais qu'il croyait. Y lo que hizo fue los papeles, Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rempli des lo papiers, rompió mais il a brisé les feuilles. y nos dijo que nos fuéramos. Il leur a dit de partir. Yo me alegré. Il était très contente. Me imagino que mi pastor más, Et voilà, son pasteur beaucoup plus. seguro. Y a partir de ahí, pues, Et après ça, cuando me habían invitado el privilegio de poder compartir aquí con vosotros, le privilège qu'il a de pouvoir partager Sincera- avec nous. sinceramente no sabía muy bien, ¿no? Los nervios, Sincèrement, il était un peu nerveux, il ne savait pas quoi dire. pero hubo una confirmación Mais il a eu une para confirmation de ce qu'il voulait parler, lo que tenía que hablar. pour ce qu'il devait parler. Vamos a ir a Efesios, la carta que el apóstol Pablo Efesios. escribió. Capítulo 5, Chapitre 5. 5. versículo 15. Verset 15. Ephésiens chapitre 5, verset 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. El tiempo que vivimos es malo. Les jours que nous vivons sont des jours mauvais. Primero porque el Señor lo permite Parce que le Seigneur il le y permet porque aussi. está estipulado desde el principio de los Parce qu'il est tiempos. déjà écrit. Y yo tenía una pregunta en mi corazón hoy. Il s'est posé une question. ¿Cómo peleamos? ¿Cómo combatimos? Dans quelle manière est-ce que nous nous conduisons? ¿Qué armas utilizamos Quelle est la manière de nous habiller pour pouvoir combattre, para poder pelear estos malos pour tiempos? pouvoir batailler dans les temps mauvais que nous vivons? Y yo meditaba en todo esto. Il avait réfléchi par rapport à ça. Segunda carta a los Corintios, 2 Corinthiens, perdón. pardon. Primera carta a Corintios, 1 Corinthiens, capítulo 14, chapitre 14, versículo 33. verset 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Yo pensaba Il a Si- réfléchi si realmente si véritablement entendemos nous comprenons que todas las armas que debemos emplear, que notre armure en tant que chrétien, Dios ya nos las ha concedido desde el principio de los le tiempos. Seigneur nous l'a déjà donné. No hay nada nuevo que nosotros podamos añadir Il n'y a Para- rien de plus qu'on puisse ajouter à notre armure para poder combatir, en tant que chrétien pour pouvoir combattre, para poder l'ennemi. salir victoriosos pour pouvoir sortir de la bataille avec la victoire. en esta batalla. Vamos a ir Evangelio de Lucas, Luc, capítulo 22, chapitre 22, versículo 35. verset 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Nos habla de sus discípulos, Ici, il nous parle de ses disciples tratando en un temps de traité. de emplear Il essaye, dis la phrase entera para que pueda armas traducir. carnales Les disciples il essayaient d'avoir une armure charnelle para tratar de evitar pour pouvoir éviter lo inevitable, ce que Jésus devait vivre, que era el cumplimiento que c'était l'accomplissement de las Escrituras, des Écritures, que Jesús tenía que que padecer Jésus devait souffrir, y resucitar el tercer día, être crucifié et après y a día de ressuscité hoy, au 3e jour et aujourd'hui, sentado il est assis a la diestra à del la Padre. droite du Père. Yo pensaba hoy en esto, Il a réfléchi aujourd'hui à tout cuando ça, veníamos de viaje pendant de le camino para voyage Toulouse. à Toulouse. Las armas que habíamos empleado hoy L'armure, ce qu'ils ont utilisé aujourd'hui, es algo c'est quelque chose que Dios nos había que concedido. le Seigneur nous a déjà donné. Una palabra simplemente, Notre témoignage, nada más. rien de plus. Por eso cuando veníamos en el camión C'est pour ça estuvimos más de 1 hora sin hablar, qu'il avait la paix dans porque yo pendant le meditaba voyage. en mi corazón Parce qu'ils ont beaucoup réfléchi à leur expérience. cómo Dios había movido la situación Comment le Seigneur a agi para que aquella situación no dans fuera la más. situation. Nos vimos en ese momento Ils ont été mêlés como que muy pequeño. dans une histoire où ils Delante étaient de très Dios. petits, Ante esa situación yo où no ils ne sabría qué pouvaient hacer. rien faire. Simplemente Mais simplement,
con hacer lo que la palabra de Dios me estaba diciendo, Ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé à faire. pudimos salir Donner leur témoignage. bien parados de esa Ils ont situación. pu sortir avec la victoire de cette situation. Por eso pensaban sus discípulos, C'est pour ça qu'il a réfléchi à ses disciples. tiempo caminando con Jesús Il avait déjà quelque temps en Y toda- marchant avec le Seigneur. y todavía no habían entendido Et esto. pas encore il avait compris ça. Ellos evidentemente Oh, il essayait. no habían leído, porque no estaba escrito, Il ne savait pas lire les Écritures parce que c'était pas encore écrit. la carta que el apóstol Pablo Les escribió lettres posteriormente. Que l'apôtre Paul avait écrit après. Segunda carta de los Corintios, 12 Corinthiens, capítulo 10, chapitre 10, versículo 3. verset 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales, Nos armes, ils ne sont pas humaines, son espirituales. sinon qu'ils sont spirituels, à niveau spirituel. Por eso el apóstol Pablo, C'est pour ça que l'apôtre Paul, como él mismo se define en una carta, primera carta a Timoteo, comme il dit de lui-même dans la première lettre de Timothée, blasfemo, il dit j'étais une personne pécheur. perseguidor, Il persécutait les injuriador. chrétiens. Il faisait les choses mauvaises. tuvo que recibir una palabra, una revelación. Mais il a dû recevoir une conviction. Y yo me preguntaba, Il s'est posé la question, ¿qué fue la primera palabra que el apóstol Pablo recibió? quel a été le premier mot que l'apôtre Paul a reçu? Vamos a ir al libro de los Hechos, On va aller au livre des Actes, capítulo 9 chapitre 9. del libro de los Hechos, Actes, chapitre 9. conversión de Saulo, La conversion de Saul, versículo 6. verset 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en tu ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Verset 7 aussi. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. Yo pensaba en este pasaje, Il a réfléchi par rapport à ce passage de la en Bible. medio de una situación difícil, Dans une situation vraiment difficile, ciego, il était aveugle, probablemente confuso, peut-être dans la confusion, seguramente estaría empezando a entender algo, peut-être il avait compris quelque chose, recibe una revelación, mais il una a, reçu, palabra de Dios. il a reçu une révélation de la part de Dieu. Yo me preguntaba, Il s'est posé ¿cómo reaccionaría yo comment j'allais réagir si ante la situación que el apóstol Pablo estaba viviendo, face à la situation que l'apôtre Paul a vécue? la palabra que recibo de Dios Si la parole que j'ai reçue de la part de Dieu, es que es necesario que padezca? c'était que c'est nécessaire que je souffre. Es difícil, C'est difficile à accepter. no es fácil. C'est Yo pas encontraba facile. una palabra
Il a trouvé une parole. ¿Por qué el apóstol Pablo entendió Pourquoi l'apôtre Paul a compris y sobre todo aceptó et surtout il a accepté esta palabra cette parole que iba a recibir o que acababa de qu'il recibir? allait reçu. Primera allait carta a reçu. Tesalonicenses, 1 Thessaloniciens, capítulo 2, chapitre 2, versículo 13. verset 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo recibió esta palabra Paul, il a reçu cette parole, no fácil de entender, pas facile à digérer, ni de entender, ni ni de de aceptar. comprendre, ni d'accepter, La recibió como palabra de Dios. mais il l'acceptait comme une parole qui venait de la part de Dieu. Por eso yo pensaba hoy, qué importante, Qu'est-ce que c'est important? qué primordial C'est important, c'est nécessaire que la palabra de Dios nos sea revelada, que la parole de Dieu soit Para que révélée à realmente nos vies, afin podamos entender qu'on puisse comprendre que las armas que les armes para poder pelear la pour batalla pouvoir combattre la bataille, ya están desde el principio de los tiempos le Seigneur nous l'a déjà donné. y es Dios Et c'est Dieu quien nos los ha concedido. qui nous les donne. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, 1 Corinthiens, capítulo 2, chapitre 2, versículo 9. verset 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Verset 10 aussi. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La pregunta, La question, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Vamos a ir a Filipenses, Philippiens, capítulo 1, chapitre 1, versículo 29. verset 29. Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo recibió esta palabra. Paul a reçu cette parole. Era necesario que padeciese. C'était nécessaire de souffrir. La recibió Il a reçu, y la aceptó il a accepté como palabra de Dios. en tant que parole de Dieu. ¿A qué le llevó a Pablo? ¿O Ça lui a porté, ça lui a mené, ¿Para qué le sirvió a ça lui Pablo? a servi. Primera carta a Timoteo, 1 Timothée, segunda carta a Timoteo, pardon, de Timothée, capítulo 2, chapitre 2, versículo 10. verset 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo recibió una palabra de parte de Dios. Paul a reçu une parole de la part de Dieu. Pablo, tienes que padecer por el Evangelio. Paul, tu vas souffrir à cause de l'évangile. Cuando yo recibo esa palabra como Cuando yo- palabra de Dios, Reçois cette parole comme la parole de Dieu. mi À carga ma vie, ma charge es ligera, est légère. porque viene Parce que Cristo, Christ vient, que es el que lleva mi carga. il porte ma charge. Pablo tuvo que padecer mucho por el Paul Evangelio. a dû beaucoup souffrir Tal vez à cause nosotros de l'évangile. Peut-être nous, nunca lleguemos a padecer lo que on Pablo ne va pas padeció. autant souffrir. Pero Pablo Mais Paul,
Segunda carta a los Corintios, 2 Corinthiens, capítulo 11, chapitre 11, versículo 24. verset 24. Aquí Pablo nos relata Ici, Paul nous raconte los padecimientos ce qu'il a souffert que él sufrió por el Evangelio. à cause de l'évangile. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto es lo que Pablo Tout padeció ça, c'est ce que Paul a souffert en sus años de ministerio pendant ses années de ministère por llevar el Evangelio. pour porter l'évangile. Pero en el siguiente versículo, Mais dans les versets suivants, versículo 28, verset 28, dice, sobre todas estas cosas había que añadir algo. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La pregunta, ¿por qué estaba Pablo la preocupado? question c'est pourquoi Paul était inquiète? ¿Cuál era la preocupación Quelle était son inquiétude? del apóstol Pablo? Aquí me gustaría mirar algo. Ici, il aimerait bien regarder quelque chose. Pablo compartía Paul, il partageait la misma preocupación la même inquiétude o el mismo dolor ou la même douleur que Dios que Dieu tenía en su corazón a dans son cœur desde el principio de los tiempos. depuis le début de temps. Vamos a ir a Génesis, On va aller à Genèse, capítulo 6 chapitre 6. de Génesis. Versículo 1. Verset 1. Encabezamiento, Le titre la maldad de los hombres. est La méchanceté des hommes. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas harán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Yo me preguntaba, Il se posait la question. ¿el dolor de Dios La douleur de en su Dieu corazón dans son cœur, era simplemente por lo que estaba pasando en ese momento, c'était simplement pour ce qui O il por est algo arrivé más? dans ce moment précis ou pour quelque chose de plus? apoyándome en un versículo, primera carta de Pedro, Première lettre de Pierre, capítulo 1, chapitre 1, versículo 2. verset 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Première Pierre 1, 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. La palabra presciencia, Le mot préscience, el conocimiento de las cosas futuras, la connaissance de l'avenir,
Por eso estoy convencido que C'est pour ça qu'il est convaincu el dolor que había en el corazón de Dios que la douleur que le Seigneur avait en el principio de los tiempos au début des temps, no era solo por la maldad de aquel c'était pas momento, seulement pour la méchanceté de l'époque, sino por lo que sinon venía. pour ce qui allait venir. Evangelio de Mateo, Matthieu, capítulo 24, chapitre 24, versículo 12. verset 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Había dolor en el corazón de Dios, Le Seigneur avait de la peine dans son no cœur, por lo que sucedía en ese momento, pas seulement pour ces moments sino por lo que précis, iba a suceder. sino pour ce qui allait arriver au El futur. apóstol Pablo L'apôtre Paul tenía un mismo sentir en su corazón, avait les mêmes sentir dans son cœur. una misma preocupación, Il avait la même inquiétude, seguro que un mismo dolor. sûrement la même douleur. Volvemos, segunda carta a los Corintios, 2 Corinthiens, capítulo 11, chapitre 11, versículo 3. verset 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta era la preocupación C'était ça l'inquiétude del apóstol Pablo. de l'apôtre Paul. Seguramente Sûrement, lo que traería dolor a su corazón, ce qui portait la peine à son como cœur. al corazón de Dios, Pareil au cœur de Dieu. como al corazón de los cristianos, Pareil pour les cœurs, au cœur des chrétiens. cuando vemos que alguien se pierde Quand nous voyons que quelqu'un se détourne du chemin, y provoca dolor en nuestro ça nous corazón. fait du mal dans notre cœur. Esta preocupación que Cette el apóstol inquiétude Pablo qui tenía avait l'apôtre Paul no tardó mucho en hacerse real. s'est accompli. Una página, Car si on tourne la page, una página nada más. Gálatas, Galates, capítulo 1, chapitre 1er, versículo 6. verset 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta era la preocupación del apóstol Pablo. C'était ça l'inquiétude que Esto Paul avait. provocó dolor Ça a produit la douleur en el corazón de Dios, dans les cœurs de Dieu en el corazón de Pablo, et dans les cœurs de Paul en el corazón de los et cristianos, dans les cœurs des chrétiens. porque quieren seguir un evangelio Les diferente. personnes qui pour les personnes qui vous vivre un évangile détourné. Pablo pudo llegar al final de la carrera Paul a pu arriver à la fin de la como un course obrero aprobado. comme un ouvrier éprouvé Pudo haber varias razones. pour différents motifs. Yo tengo una. La palabra de Dios Car la parole de Dieu le había sido revelada. a été révélée à sa vie. Ya tenía algo firme Il avait quelque chose de vrai, de Sólido. véritable, qui était semé en su vida dans son cœur, dans son para esprit, poder pelear la buena pour batalla de la pouvoir fe. batailler la bonne bataille. Por eso el apóstol Pablo, C'est pour ça que l'apôtre Paul, carta a los Efesios, dans la lettre des Éphésiens, escrita en prisión, quand il était en prison, capítulo 1, chapitre 1er, versículo 17, verset 16, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo entendía Paul avait compris, y exhortaba il exhortait a las personas aux chrétiens, y les compartía il partageait avec eux lo que Dios, ce que Dieu perdón, lui lo que donnait, Dios había traído a su vida, ce que Dieu lui avait donné, una revelación. une révélation. Y eso le sostenía Et ça a la hora de soutenait pelear la buena batalla. sa vie dans les moments difficiles. Si la palabra de Dios no nos es revelada, Si la parole de Dieu n'est pas révélée à nos vies, creo que el diablo lo tiene fácil.
Pour les diables, c'est facile. Incluso podemos vivir Mais on peut vivre confundidos. dans la tromperie. Evangelio de Marcos, Dans l'évangile de Marc, capítulo 12, chapitre 12, versículo 28. verset 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este hombre que se acercó a Jesús Cet homme qui s'est approché vers Jésus, tenía un conocimiento teológico de la palabra de Dios, il connaissait les Écritures, pero la palabra de Dios no le había sido revelada. mais la parole de Dieu ne l'a pas été révélée. Y por lo que Jesús le dijo que no estás lejos del reino de los cielos, Et comme Jésus lui a dit, tu n'es pas loin de la royaume palabra du de ciel. Dios no estaba haciendo el efecto deseado. Il n'avait pas encore une rencontre véritable avec le Seigneur. Porque hay una promesa en Isaías Il y a une promesse dans le que livre dice que mi d'Esaïe palabra qui dit ma parole nunca volverá vacía. jamais va retourner vide. Pero hay una condición indispensable, Mais il y a une condition, es recibirla como c'est de palabra de la Dios, recevoir en tant que parole de Dieu, no como palabra de pas hombre. comme une parole des hommes. Esto es lo que Pablo entendió, Ça, c'est ce que Paul avait compris. y que las personas que amamos a Dios Et que les personnes qu'on aime creo que también l'Éternel, hemos entendido. on a compris aussi. Por eso nuestras cargas C'est pour ça que nos charges ya no son gravosas ne sont pas y lourdes. podemos ir Sinon, de victoria en on victoria. peut aller, on peut vivre dans la victoire. Y doy gracias a Dios por Et ello. merci au Seigneur pour ça. Nada más. Agradeceros Merci beaucoup pour que me hayáis l'invitation. invitado y que Dios nos bendiga. Que le Seigneur vous bénisse.